en el B2B y también ese intento del sector B2B para compensar la pérdida de ingresos. Esto ha sido un proceso continuado y lo que voy a intentar explicar hoy es dónde estamos en este proceso y cómo vamos a avanzar en el futuro. Y voy a intentar hacerlo en unos 20-25 minutos aproximadamente. Me decían que mejor me limite a 20 minutos. Bien, a lo largo de estos últimos 20 años hemos conocido tres crisis. La primera importante, la primera recesión en los años 1990-1991 y otra recesión todavía más importante en los años 2000, 2001, 2002 incluso en algunos países. Y de estas crisis nos recuperamos más o menos, pero a medida que íbamos recuperando de aquí, íbamos intentando compensar la pérdida por publicidad, llegó el golpe más importante, la recesión más significativa que conocemos desde los últimos 20 años y que ha afectado tanto a Estados Unidos como a Europa Occidental como a todo el mundo en realidad. Y la caída que estamos viendo ahora en publicidad es realmente una caída drástica. Me gustaría poner aquí algún gráfico que ilustre estas ideas. Esas tablas les mostrarán desde el 2003 al 2009 y una proyección también hacia el futuro. Es un gráfico realizado por una de las empresas más importantes de los Estados Unidos, Veronis Schaller y Stevenson, una empresa de comunicación muy importante en los Estados Unidos. Y ven que el único sector que realmente tiene un crecimiento continuado es la línea final, que son los medios, corresponde a los medios electrónicos. Por tanto, básicamente, resumiendo, Internet, aunque también podría cubrir pues otros sectores digitales o incluso los móviles. Pero vemos cómo ese crecimiento es continuado a lo largo del tiempo. Verán también en rojo la edición impresa, que se está recuperando todavía en el año 2003, 2004, 2005 hasta 2006 de la recesión que habíamos experimentado en los años 2000 y 2001, por tanto, la recesión anterior. Una recuperación bastante razonable y después, a partir del año 2006, mucho antes de que llegara la recesión, fíjense en el gráfico, empieza a haber una reducción. Antes de que llegara la recesión, ¿les dice algo esto? Un declive en publicidad empieza y no se debe, por tanto, únicamente a la recesión económica actual, que sin duda alguna, evidentemente, ha acelerado ese declive. Pero el hecho de que el declive empezara cuando la economía era boyante, en los años 2006-2007, recuerden ustedes, la economía era boyante realmente en los Estados Unidos, en Europa y prácticamente en todo el mundo. Y sin embargo, la publicidad en edición escrita impresa ya estaba cayendo de una manera significativa. Y esto se ha agravado en el año 2008-2009 y esperemos que acabe en el año 2010. Bien, la tendencia lo que muestra en lo que corresponde a ferias y exposiciones, la línea azul, trade shows, vemos que se convirtió en los Estados Unidos prácticamente en la única forma de ingresos en el sector B2B. Vemos cómo se cruzan los dos sectores. Dejó de crecer el año pasado y ahora mismo sí está declive. Mayoritariamente, en mi opinión, por las restricciones en viajes, porque es muy caro ahora viajar pues de Nueva York a Chicago o a Los Ángeles o a cualquier lugar donde se celebre una conferencia o un evento de estas características. Por tanto, creo que este declive en ferias, exposiciones y muestras
es porque esa relación cara a cara ya no es tan importante, ya no es tan atractiva. Y también creo que es un resultado de las restricciones en los viajes y, por tanto, de la recesión. Vemos cómo se supone que cuando acabe la recesión volverá a coger una cierta tendencia al alza. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos un poco la misma información, pero en términos de crecimiento y porcentaje de crecimiento. Se repite el mismo patrón y observamos que la caída más importante es también en la edición en papel, en exposiciones y muestras, y hay una caída también bastante clara en los ingresos en los medios publicitarios. Eso puede sorprender un poco, pero la razón, en mi opinión, es que el tipo de publicidad que es más mayoritario en la web distribuye o muestra sobre todo banners, y no es el tipo de publicidad precisamente más efectiva o que tenga un gran futuro en Internet. Según mi parecer, la publicidad en formato vídeo es la clave para el futuro. Yo creo que esto es lo más importante, y por tanto, si no saben cómo se montan estos vídeos en Internet, es momento de empezar y de ponerse las pilas, porque estos vídeos realmente son mucho más efectivos que los banners en Internet. Por tanto, creo que realmente habrá crecimiento, pero sobre todo porque la publicidad en vídeo sustituye a la publicidad más estática, más tradicional. Y evidentemente a la derecha podemos ver la tasa de crecimiento anual compuesta para el periodo 2003-2008 y la previsión 2009-2013. Lo miren por donde lo miren, el crecimiento aquí no será tan rápido como se hubiera podido pensar en ninguno de los sectores. En ninguno de esos sectores de crecimiento no será la misma tendencia que en los años 2003-2008. Bien, por tanto, la pregunta que todo el mundo se formula en el sector B2B es si la recuperación en la recuperación en el sector será como las recuperaciones anteriores, o si no habrá recuperación, o cómo será esta recuperación. Bien, la mayoría de las empresas B2B en América y en Europa han llegado a la conclusión que estos ingresos por publicidad en papel no van a aumentar, van a reducir, y por tanto o están cerrando o están transformando o cambiando completamente las marcas B2B tradicionales en formato digital. Y a medida que los compradores prácticamente han cesado ya de utilizar este sistema, es decir, ya prácticamente nadie quiere vender la revista impresa según lo que hacía hasta ahora el mercado en formato más tradicional, pues bien, yo creo que esto va a ir cambiando. Va a ir cambiando al menos a medio plazo. Bien, si estamos en esta conclusión negativa es porque creemos que las empresas han perdido fe realmente en la eficacia de este tipo de publicidad y por tanto están buscando unas formas mucho más centradas de publicidad, sobre todo en el sistema, en el formato digital y cara a cara. Al menos eso es lo que se dice. Pero hay empresas que realmente creen que los banners en Internet realmente son más efectivos que los anuncios en edición papel. No, yo creo que no. Pero las empresas, los comerciales, están en una situación difícil. En muchos casos han recortado el presupuesto de una forma drástica. A veces la mitad de lo que tenían como presupuesto hace un año o 2 años. Entonces, ¿qué van a hacer? Mirar a sus jefes y decir, no, mira, yo voy a continuar poniendo mis anuncios como los hacía antes en papel, pero solo, podremos comprar la mitad. No, evidentemente, eso no tendría sentido. Los echarían del trabajo directamente. ¿O qué se puede decir
hemos encontrado una forma más económica, más barata, una forma que nos cuesta solo una pequeña parte de lo que nos costaba la publicidad en papel, porque la publicidad en Internet cuesta mucho más barata. Esto en el sector se ha dado a conocer como cambiar los dólares invertidos en papel por centavos en el sector digital. Ese sería el planteamiento. Tener un impacto para el mismo público. Pero bueno, en Internet realmente se consigue un impacto mucho mayor. Es decir, en Internet se alcanza 4 veces más público. Por consiguiente, digamos que hay la idea, no realmente de que la publicidad en las revistas, por ejemplo, no sea eficaz, pero sí que es mucho más cara. Y, por tanto, hay que recuperar la parte económica de alguna forma. Mi punto de vista es que habrá una cierta recuperación en la publicidad B2B y que no va a desaparecer. Ahora bien, será una recuperación más débil que las recuperaciones anteriores que conocíamos, y además se va a centrar en las marcas más importantes que ofrecen un paquete global de marketing. Y el papel será una parte, pero no un formato exclusivo. Digamos que el papel por sí solo no tiene un futuro brillante. Tiene que formar parte de un paquete global. Por tanto, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a prosperar en esta era nueva de recuperación? ¿Y de dónde van a venir nuestros ingresos? Bien, antes de entrar en detalle, voy a explicarles un poco las previsiones de gasto de las empresas americanas. En la línea superior vemos los ingresos para cada uno de los 4 sectores que vemos en la imagen para el primer semestre del año respecto al segundo, y vemos cómo la tendencia tenemos en ferias y congresos el porcentaje decrece en 18,6%, en medios impresos una caída del 24,5%, más o menos creo que es lo mismo que están viendo ustedes aquí en Europa. En los medios digitales, sorprendentemente, hay también un decrecimiento del 3%. Claro, es mucho mejor que un decrecimiento, una caída del 24%, pero no crean ustedes que el sector digital está creciendo. De hecho, con todos los medios hubo un aumento el año pasado del 5%, pero ahora estamos en un decrecimiento del 3%. Y evidentemente el total, como pueden ver las cifras, pues tenemos una caída de prácticamente el 20%, 18,9%. Y estamos hablando aquí en una previsión de IBM, una previsión que publicaron simplemente la semana pasada. Por tanto, está esto caliente, son datos que salen del horno. En ferias y congresos se calcula que hay una caída del 25%. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser peor en el año 2010? Porque claro, hay que programar las ferias y congresos, y las reducciones en ferias y congresos se están haciendo ahora. Por tanto, las ferias y congresos que se cancelaron se están cancelando ya para el año 2010, y por tanto, de momento, seguramente esto se prevé que incluso va a ser peor para el próximo año que para este mismo año. Medios impresos. La predicción es de una caída de entre el 0 y el 3% solo. Y no se cree que siga cayendo, y si lo hace será solo un poco. Al menos eso es lo que muestra. Pensamos que estamos llegando a ese punto más bajo de la curva. Sin embargo, digamos que lo que sobre todo no veremos son caídas como las anteriores. Por tanto, o nos mantenemos estables o bajamos un poquito. En los medios digitales hay un aumento entre el 0 y el 6%. Yo creo que incluso van a subir un poquito más que eso los medios digitales. Esa es mi opinión, y vemos el resultado global, el conjunto. Y aquí la categoría, ¿cómo la llaman?
Custom modo, personalizada. Voy a explicar lo que esto significa. ¿Qué significa custom en inglés? Ad hoc, es decir, realizar paquetes de marketing y de asesoría, de consultoría globales, como paquetes globales personalizados, hechos a medida. Es decir, buscar siempre realmente cuál es el público objetivo y hacer un paquete de medidas de publicidad, de marketing, de consultoría, etcétera, centrado específicamente para ese público. Por tanto, una estrategia personalizada, hecha a medida, insisto. IBM ha sponsorizado, como seguramente sabrán, un estudio realizado por Booz & Company, una empresa de investigación, y este proyecto se llamaba Una hoja de ruta para un crecimiento económico rentable, un crecimiento rentable de los ingresos. No voy a extenderme en este punto porque no tenemos demasiado tiempo, pero pueden obtener más información sin duda en la web, o podemos hablar de ello más adelante, pero hablan básicamente de dos vías de transformación. Se pueden descubrir, por ejemplo, cuáles son las necesidades no satisfechas de las empresas que en principio se publicitan, descubrir cuáles son esas necesidades no satisfechas y avanzar hacia allí. Por tanto, satisfacer en definitiva esas necesidades. Seguramente allí habrá una fuente de ingresos y también conseguir estos paquetes que satisfagan estas necesidades. Otra posibilidad serían las soluciones orientadas al consumidor final. Por tanto, desarrollar contenidos, datos, aplicaciones y servicios que fomenten la productividad del usuario final. Que el usuario final sea más productivo. Esa es la palabra clave. Todo el mundo intenta ser más productivo, aumentar la rentabilidad y, por tanto, hay que buscar maneras de ayudarles en ese camino, en esa andadura. Veamos rápidamente algunas de las cosas que Booz & Company sugirieron. Las soluciones orientadas al marketing y la evolución de las ofertas de producto. No voy a entrar en detalle porque, como decía, no tenemos tiempo, pero sí que vemos pues como elementos o targets primarios naturales la generación líder, optimización de eventos, optimización de búsquedas, web 2.0, medios ad hoc, tablones de anuncios de empleo, etcétera, etcétera. Y también la búsqueda vertical. Creo que el sector móvil es muy importante, el sector de los móviles es muy importante y creo que está creciendo realmente como ningún otro medio, es el que más rápidamente crece. Y esto es así porque es personal, porque es móvil y porque todo el mundo está ya viviendo con un teléfono móvil. Todo el mundo se conecta a Internet, incluso con el móvil. Por tanto, realmente creo que este punto no debería estar en el target emergente, sino en el target primario natural, porque realmente me parece que es muy sólido los servicios y las aplicaciones, los programas para los teléfonos móviles. Bien, si hablamos ahora de la evolución de las ofertas de producto, hay que buscar maneras de ayudar a los clientes, al público, a los usuarios finales de los servicios y productos, ayudarles a que sean más productivos. Repito que no entro en detalle de estas diapositivas y de hecho he dejado a la APP una copia de estas diapositivas y estoy seguro de que les pueden remitir esta documentación en español. De hecho, ya está traducida. Me voy a centrar simplemente en un par de aspectos. Creo que la suma de datos, la agregación y análisis de datos es fundamental. Hay muchísimos datos disponibles, muchos datos, mucha información gratis en muchas categorías. Lo que no está disponible es
un análisis inteligente de lo que significan estos datos y de qué hacer con ellos, de las implicaciones. Ese es el valor añadido que nosotros en el sector B2B podemos aportar. Y espero que realmente tengamos el saber hacer, la experiencia para hacerlo, analizar los datos, presentarlos de una manera oportuna para que tengan un sentido, un significado específico y, por consiguiente, para que el usuario pueda utilizarlo en su propio negocio. Bien, voy a revisar estos puntos rápidamente. Son 7 sugerencias, al menos yo creo que son 7 sugerencias básicas y que pueden ser pertinentes para sobrevivir en la época difícil que estamos viviendo. Son mi punto de vista personal y no necesariamente responden a la filosofía o el planteamiento de cualquier empresa en la que yo he trabajado a lo largo de mi historia. Voy a hablar brevemente de estos 7 puntos. Primero, reducir costes. ¿Qué puedo decir de reducir costes? Pues bien, háganlo antes mejor que no después. Es decir, si sabemos que hay que hacer reducción de costes, pues que esta reducción se haga lo antes posible y fuera, pasar página lo antes posible para que el personal se pueda adaptar a la nueva situación. Y sé que hay normativas y leyes que a veces hacen las cosas difíciles, sobre todo aquí en España, sin duda aquí hay una normativa en este sentido, una legislación más estricta que en los Estados Unidos. Pero si pueden optar, háganlo antes mejor que no después. No piensen que las cosas van a mejorar. Me encantaría poder decirles que vamos a salir de esta recesión seguramente el próximo año, pero es que no estoy seguro de ello y no sé cómo va a andar la publicidad, no sé cómo va a funcionar exactamente la publicidad y no creo que se recupere tan pronto. Por tanto, si realmente tenemos que encajar esta recesión y la tenemos que superar a lo largo de todo el año 2010, preparémonos y hagamos lo que tengamos que hacer en este sentido. Segundo punto, proteger y promover la credibilidad de los contenidos de los medios profesionales. Creo que seguramente el activo más importante del sector B2B son precisamente los directores y el personal de las empresas que son reconocidos, que tienen rigor, que do whatever you have to do to retain those assets, or if you don't have them, you damn well better go out and get them. Because otherwise you have no advantage over the pure plays, the people who come up on the internet. Competitiva respecto a los demás, a los que publicitan y a los que tienen más oportunidades. Hay que buscar esa credibilidad. Si permiten que su público desaparezca, tendrán un problema. Tienen que demostrar que tienen credibilidad, que tienen juicio, rigor, capacidad de análisis, que tienen ese rigor y esa capacidad de análisis que ellos necesitan. Porque si no, hay algo que se pierde ahí y es algo que los clientes realmente necesitan. Por tanto, si no tienen esas personas clave con esa credibilidad y ese rigor, búsquenlas. Es muy importante, no reduzcan ahí ningún tipo de coste, aunque sean empresas pequeñas. Asegúrense de que realmente asientan esa credibilidad. No la den por sentado. Desde el día número 1, desde el primer momento, hay que realmente tener acceso a la información más rigurosa, más creíble, a los mejores profesionales. Cuesta, es difícil, es posible que suponga un sacrificio. Tal vez necesitemos más tiempo después para tener ese público, pero la respuesta será sólida y, por tanto, los beneficios también. No se puede soltar esa credibilidad y pensar en recuperarla más adelante. Tercer punto, minimizar y neutralizar la competencia. No sé si hay esa competencia en el sector gubernamental aquí, porque igual digo algo que no quieren escuchar, pero realmente creo que en el sector B2B
La mayoría de las empresas solo se pueden permitir dar apoyo a una empresa, dar apoyo de una forma rentable a una empresa válida, sólida, importante. Por tanto, o tienen la capacidad de convertirse en ese protagonista en el sector, o mejor empezar a hablar con la competencia, mejor empezar a hablar con ellos no como competidores sino como socios potenciales, y eso ya está sucediendo, ya es una realidad en los últimos tiempos. Por ejemplo, EMA en los Estados Unidos acaba de decir, precisamente de anunciar, que se van a asociar con sus principales competidores. Por tanto, hay que aunar fuerzas. Han creado una página web muy potente. Antes intentaron con su propia página web competir, no lo consiguieron y dijeron, bueno, pues si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Vamos a compartir nuestras capacidades, nuestro saber hacer. Y ahora tienen una única editorial. Por tanto, hay maneras realmente de soslayar las dificultades mediante adquisiciones, mediante fusiones, mediante colaboraciones. Sé que hay gente que tiene miedo de eso, pero se pueden hacer asociaciones, partenariados, entre comillas, en las que se puede compartir saber hacer, capacidad, experiencia, y les insto realmente a hacerlo. Es el momento de hacerlo. Si ha habido en algún momento, si en algún momento ha sido la ocasión adecuada, es ahora, en un momento de recesión económica y de grandes dificultades, de gran competencia. Por tanto, hay que superar esas dificultades. Bien, la generación líder, ya saben ustedes lo que significa. Eso significa ir un poco más allá, exponerse un poco más, arriesgarse un poco más, saber exactamente que hay un individuo que está absolutamente interesado en un tema e ir a por eso, a por ese individuo, es decir, tener un target claro. Muchas veces se dice, tenemos tantas personas registradas en esta página web y sabemos que estas personas miran ese anuncio y sabemos quiénes son esas personas, cuál es su perfil, si lo podemos describir. Tener ese tipo de información es importante. Si hay gente que, por ejemplo, digamos, ve esa publicidad pero no sabemos más información, entonces eso no sería un buen punto de partida. A lo mejor es saber exactamente cuál es el líder de esa generación, cuál es el líder de esa publicidad. Yo sé que muchos de ustedes ya están analizando ese perfil de usuario, por tanto, céntrense realmente en cómo enfocar, dirigirse a ese público y sobre todo a la gama superior de clientes y de compradores. Creación, construcción y marketing de bases de datos. Este sería el punto número 5. Sé que hay muchas empresas que están desarrollando negocios o empresas a nivel internacionales y hay muchas empresas que están creando esas bases de datos muy sofisticadas, muy caras, y realmente las venden. Y después, evidentemente, hay gente que paga por esos datos. Si son datos únicos, exclusivos, y el cliente realmente cree que esos datos le van a ayudar a gestionar su negocio de una manera más efectiva, pues pagarán, y además bastante dinero. De hecho, lo están haciendo. Creo que es la fuente de ingresos más importante ahora del sector B2B. Pero entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Ustedes, digamos, como empresas más pequeñas y medianas en general. Creo que la mayoría de ustedes no son precisamente
multinacionales. Todos ustedes tienen contactos de ferias, de exposiciones, de suscripciones a sus revistas y evidentemente también de miembros registrados en sus páginas web. Por tanto, ustedes ya tienen, de hecho, una base de datos. Lo que hay que hacer es centrarse en cómo esa base de datos puede ser más útil desde un punto de vista cualitativo para el cliente, mucho más útil que lo que le pueda mostrar o ofrecer cualquier otro cliente, porque así el cliente irá a usted para acceder a su base de datos, porque su base de datos es mejor que la de cualquier otro. Tiene un valor añadido. Hay que saber qué hace ese cliente, cómo viaja, si tiene una familia, dónde vive. Toda esa información es clave y es necesario tener realmente una base de datos muy sofisticada. Y hay en los archivos hay como 300 o 400 campos clave en esas bases de datos que utilizan las empresas americanas. La mayoría tienen bases de datos ustedes de 10.000, 15.000 personas, por tanto las cosas son relativamente fáciles y por tanto relativamente barato. Se puede conseguir muchísima información, se puede almacenar una información y se puede recuperar de una forma muy barata y se puede vender muy cara, que eso es lo más interesante. Bien, pasamos al punto de servicios y consultoría ad hoc. Y esta es una cuestión realmente sofisticada, ya que nos encontramos en que están compitiendo con las grandes empresas de consultoría y con otras grandes empresas de la industria, con agencias de publicidad. Todo el mundo está allí y, claro, a uno le recomiendan que también esté en el tapete. Considero que, sin embargo, deben plantearse quiénes son las personas que tienen leads que quizá en mi empresa de B2B pueden resultar útiles. Pero debemos ir paso a paso. Debemos encontrarnos y ser capaces de realizar propuestas a empresas individuales, de modo que podamos definir un caso por caso y un servicio individual. Así pues, debemos proteger también la propiedad intelectual, ya que debemos asegurar también que estos clientes individuales vean su propiedad intelectual también protegida, especialmente de la competencia potencial. Y por último, claro, sería una sorpresa que no les hablara de algunas cuestiones relacionadas con como presidente de la FAP. Considero que la publicidad y las empresas que están realizando ediciones a un precio muy, muy reducido se dan cuenta que realmente no necesitan tanta inversión de capital. Uno puede preguntarse, ¿desearías participar en esta edición de esta revista? Y realmente les sorprendería cuántas personas estarían interesadas. Tenemos que pensar en las cuestiones idiomáticas, ya que si uno viaja por todas partes, pues claro, no puede llevar el intérprete siempre encima, pero como mínimo hay que intentarlo, ya que no es solamente rentable, ya que requiere una inversión reducida, pero además es realmente interesante. Pueden aprender muchísimas cuestiones de cómo la gente está llevando a cabo sus negocios en otras partes del planeta. En muchos países, por ejemplo Estados Unidos, no existe un monopolio de mejores prácticas. En algunos sentidos hacemos las cosas de modo distinto o quizá mejor, pero en cualquier caso es interesante visitar a empresas del mismo sector en otros países.
La FIPP tiene acceso a estas empresas y sin duda les podrá ayudar a organizar estas visitas. Permítanme decirles que uno no tiene que ser una multinacional. Por ejemplo, empresas muy pequeñas, incluso de fontanería, emiten sus revistas en más de 50 países. Uno de los directivos de una de estas empresas decidió montarse en un avión y visitar a empresas de su sector en Indonesia o en otros países. Y realmente fue interesante porque estas otras empresas no tenían los conocimientos especializados que él sí que tenía. Inténtenlo, realmente vale la pena. Bien, creo que me he extendido en el tiempo, lo siento, pero en fin, para concluir deseo añadir que las empresas B2B tienen una única opción: buscar nuevas fuentes de ingresos para sustituir las antiguas, no solo a medio o corto plazo, sino a largo plazo. Es interesante ser práctico y aprender de las empresas B2B más sofisticadas. Especialmente tenemos que participar en este proceso de transformación. Para finalizar mis palabras, deseo añadir que tenemos que ser en cierto modo agnóstico en esta era, en esta época. Tenemos que saber cuál es el mejor modo de comunicar con nuestra audiencia y debemos, para ello, hacerlo utilizando el soporte que ellos utilicen. Muchísimas gracias por su atención y será un placer responder a esta pregunta. Muchas gracias, don Comerfeld. Bien, su intervención nos ha sugerido seguramente a todos distintas preguntas, mientras algunas de ustedes se las piensan. Yo me permito formularle algunas que requerirán, eso sí, para que puedan intervenir más personas, si pueden ser respuestas cortas o cortitas, de síntesis, que usted, si se lo propone, sabe hacerlo perfectamente. Ha hablado antes de la ABM, de la American Business Media, y yo quería preguntar sobre el modelo de evolución que usted ha dibujado en su intervención, y que este modelo lo estáis ya liderando desde la ABM. ¿Cuál va a ser el plan estratégico? En 4 palabras, ¿no? en 4 titulares, el plan estratégico que de cara a los próximos años creen ustedes que es indispensable de poner en marcha. Creo que lo importante es centrarse en 2 cosas. Primera parte, como ya he dicho antes, creo que United Business Media, por ejemplo, los medios serán muy importantes, IDG también, son empresas que van a avanzar, que van a intentar adentrarse en todos los caminos posibles y además van a persistir, porque saben que tienen que sustituir sus ingresos en papel por otros. No se van a permitir reducirse y quedarse en pequeñas empresas. Están invirtiendo a tope. Por tanto, hay que seguirlas un poco como modelo, pero lo cierto es que muchas empresas no se pueden permitir el lujo de invertir en todos los aspectos, no pueden no pueden permitirse pagar expertos consultores. Por tanto, para la gran mayoría de las empresas del sector B2B, del sector papel, aunque la mayoría de ellas ya tienen páginas web, mi consejo sería, sean prácticos, miren a su alrededor, busquen qué está funcionando. Nunca antes en la historia habíamos necesitado tanto compartir, porque todo el mundo está intentando cosas distintas y no hay una única fórmula, no hay la varita mágica y la solución perfecta, pero sí hay que saber lo que funciona y lo que no funciona, y lo que la APP puede hacer por ustedes para ayudarles, para mantenerles informados de
aquellas cosas que realmente parecen ser buenas prácticas en su sector, en principio no en la competencia, y compartir esos conocimientos porque necesitamos aprender unos de otros. Estamos en una época de experimentación, hay que probarlo. Dígame qué pasa con los buscadores. Google a día de hoy es el paradigma de los buscadores, que actúa además como monopolio, que yo no sé si en un futuro más o menos inmediato ese monopolio lo va a poder conservar o se va, digamos, a empezar a diluir. Pero en todo caso, ¿ustedes lo contemplan como una competencia? A ver, ahora mismo no tienen competencia, aunque Microsoft lo intenta o lo ha intentado, y les deseo lo mejor porque realmente necesitamos competidores de Google, porque ahora coges lo que te dan y eso la verdad es que bueno, no es lo mejor. No es lo mejor. Y la verdad es que si no estás publicitando a través de los banners de Google es como si no tuvieras nada. Es que nada. Son minucias todo lo que no es Google. Por tanto, efectivamente, si quieres dinero tienes que jugar con Google en esa liga. Pero yo no quiero que solo haya uno, no quiero un monopolio. Así que efectivamente me gustaría que Murdoch pues haya visto un poco la luz y realmente consiga que el contenido salga un poco de Google, que no sea ese monopolio, y espero que Microsoft realmente pueda construir una verdadera alternativa a Google. Al menos ahí podremos escoger, tendremos esa opción y no tendremos que aceptar simplemente lo que Google quiera darnos, que es lo que está sucediendo ahora. Cualquier empresa tiene que empezar necesariamente por Google, pero nosotros como proveedores de información y de contenido tenemos que estar allí y espero realmente que Microsoft, con el apoyo de otras empresas, de otros medios, pueda realmente construir una alternativa real. Y nosotros, como proveedores de contenido, así tendremos alguna alternativa. ¿Y con qué rol? ¿Con qué papel los editores? Which ¿Con role el do you think rol we're que going to nos have to acaba play? de comentar? Will it be the ¿O role habrá you que have just intentar described, inventar otras or cosas? will we need to invent new things? A ver, estábamos hablando antes de las búsquedas verticales. No sé si saben ustedes lo que significan estas búsquedas verticales. En realidad significa entrar en mucho más detalle en las búsquedas que cualquier otro motor de búsqueda como Google u otros haya podido inventar hasta ahora. Ahora mismo el paradigma, en mi opinión, es que el buscador que no sabe exactamente qué está buscando empieza a buscar por Google o Yahoo u otro, pero en un momento dado empieza a descubrir lo que realmente lo interesa y empieza a descubrir lo que realmente hay como información interesante. Nosotros estamos en esa información de dar ese valor añadido. Nosotros idealmente podríamos asociarnos incluso con otros motores de búsqueda generalistas, de manera que cuando ese buscador ya ha agotado esos recursos en esa lista de posibilidades, cuando quiere profundizar, entonces pase a nosotros, porque nosotros sí hemos creado o habremos creado entonces esa búsqueda vertical en ese sector exclusivo, en el que tenemos una base de datos mucho más potente y mucho más precisa. Y creo que ese debería ser el camino, porque todos estamos en el sector de las búsquedas, pero nosotros podemos buscar más y más. No va a desaparecer, evidentemente, la publicidad. Pero dentro de nuestro mix de ingresos no va a representar lo que representaba, y eso hay que darlo por descontado y a partir de aquí ponerse las pilas para ir adelante. Y desde ese punto de vista, los medios profesionales tenemos unas ventajas que no tienen los otros medios. Y lo que queríamos es, pues esas imágenes que veíamos en el espejo, poderlas trasladar para que la foto que luego nos sacan unos y otros fuera más nítida y se vieran esas ventajas que nosotros tenemos, esas ventajas competitivas. Es cierto que tenemos también
que afrontar retos porque la crisis ha precipitado mucho los cambios y más de un empresario hacía años atrás hacía sus previsiones pensando que las evoluciones serían más paulatinas. Ya resulta que se golpean y que hay que estar preparado para todo y enseguida. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hemos decidido en la asociación? Pues hemos decidido de que tienen que estar otros que no están adentro de la asociación, que por lo tanto tenemos que abrirnos y dejar de exigir